la Basílica durante estos días y particularmente en las últimas 24 horas. Martí primero y luego Máximo. Adelante. Muchas gracias. Calculamos en este operativo una afluencia de 11 millones de personas, de peregrinos que llegaron a la Basílica de Guadalupe. Se colocaron 10 módulos de atención a peregrinos en 5 rutas, cada una de las 5 rutas derivadas de las entradas carreteras, y en esos 10 módulos se atendieron por lo menos a 250,000 personas que necesitaban alimentación, hidratación o atención médica. Las atenciones médicas que se brindaron fueron 2,721 en el lugar y se realizaron 8 traslados a hospitales. Tenemos el dato de 22 personas que se extraviaron y que ya fueron localizadas. Los servicios de limpieza y de obras recogieron 548 toneladas de basura que ya fueron recopiladas. De igual manera, se entregaron 243,000 litros de agua a los peregrinos y tuvimos un estado de fuerza de 20,000 servidores públicos de diversas áreas de gobierno que estuvieron atendiendo. Más o menos 7,000, de esos 20,000, más o menos 7,000 de la Alcaldía Gustavo Amadero y aproximadamente 5,500 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el resto de las demás áreas, bomberos, protección civil, salud, gobierno, Locatel, entre otras áreas que estuvieron participando. No tenemos ningún caso que lamentar, tuvimos bastante orden en la entrada por las carreteras, no se reportaron accidentes o cuestiones que produjeran algún daño o alguna pérdida. Afortunadamente todo ha transcurrido en paz y en orden y todavía siguen llegando peregrinos, se calcula que llegarán todavía hasta las 12, 1, seguirán llegando peregrinos. Y un poco menos, ya hacia las 4 de la tarde ya tendremos ya más o menos un flujo ya muy disminuido de la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Sí, buenos días, con su permiso, jefa de gobierno. En el marco del despliegue operativo que se llevó a cabo en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, para brindar seguridad a millones de peregrinos que acudieron a esta celebración, la Secretaría hizo un despliegue de 5,500 policías, 300 vehículos. Dio el inicio del 8 de diciembre el reforzamiento a este dispositivo en las inmediaciones del templo, en coordinación con diferentes instituciones que participaron, tanto federales como locales. Se brindaron 2,721 atenciones médicas, la mayoría de ellas fueron por malestares menores y en 8 casos se realizaron traslados al hospital. Se reportaron 22 personas extraviadas, todas ellas fueron localizadas y reunidas con su personal ahí en los diferentes puestos de mando que se instalaron. Se realizaron recorridos de supervisión y vigilancia para evitar cualquier ilícito y alteración al orden público, no hay novedades de relevancia, y las acciones se mantuvieron las 24 horas del día para brindar seguridad a las personas que pernoctaron en el templo y que aún continúan durante el arribo. Asimismo, se contó con un puesto de mando para realizar la supervisión de las acciones operativas y la coordinación con el C5, con las diferentes autoridades que participaron en el programa Bienvenido Peregrino. Por otra parte, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes y desvíos a la circulación en los principales accesos carreteros y en la periferia de lo que es la Basílica. En todo momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha mantenido la información actualizada sobre los cierres y rutas alternas en las redes sociales del Centro de Orientación Vial.
En estas acciones participó el personal del ERUM, la Policía Turística para brindar apoyo a visitantes extranjeros, así como el personal de la Subsecretaría de Operación Policial, y se contó también con células de asuntos internos para supervisar la actuación del personal. Cabe señalar que este operativo permanecerá hasta el día 13 de diciembre y se continuará el abanderamiento de peregrinos para dar seguridad durante el recorrido al salir de la Ciudad de México. Con ello queremos que la ciudadanía tenga la confianza que la Secretaría de Seguridad Ciudadana suma sus capacidades con las instituciones de gobierno de la ciudad para garantizar la tranquilidad de los habitantes y visitantes que acuden a esta celebración religiosa. Muchas gracias. Y así nos pueden mostrar un video. Este video se tomó alrededor de la medianoche, fue la afluencia más fuerte que tuvimos desde las 23 horas aproximadamente hasta las 4 o 5 de la mañana, donde ya disminuyó un poquito. Inclusive se tuvieron que hacer cortes sobre lo que es Calzada de Guadalupe para ingresarlos por bloques por la capacidad de ahí de la basílica. Gracias. Pues eso se estima alrededor de 11 millones de personas que desde el 8 de diciembre acudieron a la basílica. De acuerdo con los compañeros de la policía, nos dicen que ha sido una de las celebraciones donde más personas han acudido. Se estima inclusive que en las últimas 24 horas fueron alrededor de 5 millones de personas. Y pues la verdad agradecer a todos y a todas, a los peregrinos, porque pues un comportamiento ejemplar como siempre, y vamos a seguir atentos hasta la tarde del día de hoy, hasta mañana, que todavía se esperan algunos visitantes. Esa sería la información. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días, secretario, doctora. De hecho, le quería preguntar sobre las remisiones. Veamos ayer que hubo 3 detenidos, no sé si se incrementó o ahí se quedó con estas detenciones, no sé si nos podría explicar sobre este punto. Segundo, ¿a partir de qué hora ya se contabilizó más de 10 millones de peregrinos? No sé si nos podrían dar esos 2 datos. Sí, en cuanto a las detenciones, no tienen que ver precisamente con el dispositivo o en la periferia de lo que es la basílica. Sí, estuvimos monitoreando prácticamente, ya fue el 5.º día, ¿sí? Tenemos el día a día y el día fuerte pues prácticamente fue ayer, y obviamente pues tenemos el acumulado que nos da esta suma. El día de ayer fue masivo prácticamente. Pero a partir de qué hora, digamos, se rompió lo que se había estimado de los 10 millones de visitantes. En la madrugada. ¿No tienes? Este video es sobre ¿Cómo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, digamos que podríamos decir que entre… La madrugada prácticamente. La madrugada es donde pues, más personas llegan. Entonces ahí, toda esta persona, el video está tomado a las… Como 12:20. Perfecto. Bueno, pasando a otro tema, doctora, quisiera preguntarle, el día de ayer usted realizó un recorrido con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tren interurbano. Aquí, sale la colación que el presidente informa que va a ser hasta diciembre del próximo año que se va a inaugurar esta obra. Y dentro de todo lo que se ha estado manejando es que esta obra se ha retrasado bastante, incluso se le ha llegado a catalogar como la obra maldita, ¿no?, que les hereda Enrique Peña Nieto. Pasa de 38,000 millones de pesos a casi más de 100,000 millones. Aquí, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de este atraso? ¿Hay nombres? ¿Quiénes son precisamente los responsables de este atraso que a final de cuentas son recursos que podrían ser utilizados para otros programas sociales, pero sin embargo les heredan precisamente esta enorme… Es una obra que
que es una obra que se licita, si mal no recuerdo, en el 2013 o 14, con un proyecto ejecutivo. Cuando se asigna la obra, se cambia el proyecto ejecutivo y se cambia el proyectista. Entonces, de inicio es una obra muy compleja porque pues prácticamente los precios en una obra pues están determinados por el proyecto ejecutivo. Entonces, casi todos los precios resultaron extraordinarios por el cambio en el proyecto ejecutivo. Posterior a ello, cuando nosotros entramos al gobierno, el tramo 3 lo estaba haciendo el gobierno de la ciudad. Después se toma la decisión de que lo haga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vienen muchos problemas administrativos. Finalmente se nos regresa la obra y durante año y medio más o menos la obra prácticamente no tiene avance. Tenía el contrato desde que llegamos nosotros al gobierno, una empresa, y finalmente se toma la decisión de quitarle el contrato a la empresa y asignarle el contrato a 11 empresas. Esta asignación que se hace a las 11 empresas es con menor recurso de lo que inclusive hubiera costado. Entonces ahora son 11 empresas que están haciendo el tramo 3, que es el tramo que tiene pues mayor retraso, y pues ya realmente está hoy pues con, digamos, de la nueva etapa, por decirlo así, en alrededor del 25% de avance, cuando durante año y medio pues prácticamente no avanzó. Entonces esta es la condición de esta obra. Hoy, repito, hay un avance del 25%, una parte muy importante es la estación observatorio, porque además del interurbano recibe la ampliación de la línea 12, más la línea 1, que es la segunda etapa de la línea 1 que vamos a construir, y pues tenemos que terminar en diciembre del 2023. ¿Se habrá alguna acción precisamente contra, con esas anteriores empresas que le ocasionaron este daño? Lo tiene que definir en todo caso quien determine la auditoría, quien hace la revisión. Hemos estado asesorados todo el tiempo por la Secretaría de la Función Pública, lo solicitamos y el propio secretario ha estado asesorando en todo este proceso, porque son recursos federales, y pues digamos que el interés pues es que se termine la obra y que esté en funcionamiento. ¿No le preocupa que le intenten endosar a la cuarta transformación precisamente ese incremento de costos? No, ese incremento ya viene de antes. De hecho, va a costar menos de lo que hubiera costado si se hubiera quedado la empresa anterior. Se hicieron cambios en los proyectos, en un viaducto, en el viaducto Santa Fe. Se hizo otro cambio de proyecto en la propia estación observatorio, en la estación Santa Fe. Entonces hay cambios de proyecto que inclusive representan menos recursos que lo que hubiera costado. Y lo importante pues ahora es que se termine y que se eche a andar el tren. Bueno, ¿cuánto hubiera costado si se hubiera quedado esa empresa como usted hubiera mencionado? O sea, sobre 10,000 millones de pesos más o menos. O sea, estaríamos hablando de 120,000, 130,000 millones. Más o menos, sí. Bueno, muchas gracias, secretario. Continuamos con la pregunta de Janet Galindo de La Chispa. Muy buenos días, buenos días. Esta cifra a la que llegaron de más de 11 millones de peregrinos es una cifra que se contabilizó desde la entrada de los peregrinos y la llegada, y todos estos peregrinos llegaron a Basílica o se quedaron en los alrededores. Sí, no necesariamente todos entran Ajá. a la Basílica, se contabiliza afuera. Sí, el arribo no lo tenemos únicamente a la Basílica. Normalmente las peregrinaciones siempre marcamos un cuadro que es principal, lo que da desde Insurgentes, Cantera, San Juan de Aragón, Ferrocarril Hidalgo hasta Circuito. Muchos llegan, pernotan durante la madrugada, normalmente hacen la visita a la periferia y posteriormente se retiran. No necesariamente todos pueden ingresar. Perfecto. ¿Y tienen alguna cifra, algún número de los peregrinos que pernoctaron en el atrio
porque ayer nos dimos cuenta que había muchísimas casas de campaña y no sé cuánto tiempo estuvieron también ahí los peregrinos. Estuvieron prácticamente en lo que es el atrio principal, no hubo tantos ahí en esa parte, un promedio de 10,000 gentes. Okay. Algunos permanecían ahí y algunos se iban retirando, pero ahí era flotante la cifra. Okay. Después de retomar, después de la pandemia, bueno, sin tomar estos 2 años de pandemia que no hubo visita a la Basílica, ¿este sería el año con más afluencia? Sí, probablemente. Yo llevo más de 20 años cubriéndola, año por año, y yo creo que este fenómeno fue precisamente por dejar de venir 2 años. Sí. ¿Rompieron récord? No tengo Todavía no se sabe. De acuerdo con el Las jefe cifras. máximo es por lo menos de las veces que más personas. Ok, Sí. perfecto. Muchísimas gracias. Continuamos con la pregunta de Salvador Corona, del Universal. Buenos días a todos. Doctora, entonces el día de ayer, ¿cuántas personas únicamente asistieron? Sí, nada más para que nos pudiera recordar. De todos estos días, que en las últimas 24 horas fueron alrededor de 5 millones de personas. Ok. Por otro lado, otras preguntas. Hoy publicamos en El Universal una nota sobre el registro público de la propiedad que ante la pandemia pues afrontó un rezago importante en solicitudes de registro de inmuebles, etcétera, y pese a pago de derechos o autogenerados, pues se tardan en el tiempo promedio de respuesta. ¿Qué se podría hacer? ¿Hay alguna acción en cuestión de esta Sí, de hay este registro? dos revisiones que se están haciendo para actualizar software y todo el sistema de registro y poder agilizar. Uno es en el registro civil, que esperemos que a principios del año entre en operación el nuevo sistema, y el otro es en el registro público de la propiedad, que trabaja la agencia digital en ambos, y esperemos pues que quizá el primer trimestre podamos tener un sistema mucho más ágil. Y se está apoyando al registro para que pues, pueda ser mucho más ágil la entrega de los trámites. ¿Haría algún llamado a los ciudadanos que, pues, a pesar del pago de derechos autogenerados, pues, tienen como el tiempo contado y pues… No, tenemos que trabajar con el registro para que podamos agilizar los trámites. Perfecto. Doctora, y por otro lado, ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó una propuesta al dirigente de Morena, Mario Delgado, sobre para que haya piso parejo en cuestión de los corcholatas presidenciales. Una de ellas es que pues los primeros debates entre ustedes sean el primer trimestre del 2023 y la segunda es que ya próximo la encuesta a Morena para la presidencia, pues renuncien al cargo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, a ver, yo creo que el año que entra va a estar marcado principalmente por las 2 elecciones estatales y yo creo que hay que respetar esos tiempos. Una es el Estado de México y la otra es Coahuila y son pues muy importantes y hay que darle pues su lugar a esas elecciones y yo creo que eso lo va a tomar en cuenta pues la dirigencia de Morena. No creo que debamos quitarle su espacio a estas elecciones que son fundamentales. Sobre el tema de retirarnos de nuestro cargo, no lo creo necesario. En mi caso no lo creo necesario. Yo, a diferencia de mis compañeros, pues soy electa y yo tengo una responsabilidad que cumplir. En el estatuto de Morena, no sé si venga No dice ahí, nada, no dice nada. entonces está libre de participar a pesar del cargo. Sí, totalmente. Así es. Digo, acaba de ser la encuesta del Estado de México. Nuestra compañera Delfina pues fue secretaria de Educación Pública hasta después inclusive de la encuesta. Y así ha sido siempre. Igual en las elecciones del 21 o del 22 tampoco tuvieron que separarse del cargo. El tema de la encuesta está muy trabajado ya en Morena, tiene pues ya mucha historia. Perfecto, gracias doctor. La siguiente pregunta es de Carla Mora, del Sol de México.
tal? Buenos días. En otro tema, doctora, me gustaría preguntarle sobre estos eventos que tuvieron lugar en la Ciudad de México el fin de semana en el Estadio Azteca. Pues vimos todo este desastre en cuanto a los boletos. Saber primero si como gobierno estarían planeando para futuros eventos reforzar la vigilancia en los alrededores, considerando la cantidad de personas y también lo complicado que es para ellas regresar a sus hogares después de estos eventos por la falta de transporte. Bueno, primero pues mal por Ticketmaster, ¿no? Pues problema que hubo, que inclusive fue reconocido por ellos. El segundo día se reforzó la vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana después de lo que había pasado el primero. En realidad nunca hubo algo que saliera de control, más bien pues el enojo de las personas que no podían entrar por esta situación, y hubo detenidos de revendedores que se llevan al juzgado cívico, y en estos casos pues siempre se fortalece la vigilancia, ¿no? Tiene mucha experiencia la policía en partidos de fútbol, en conciertos, y en el tema más bien de del transporte público, pues quizá haya que reforzarlo para otros momentos, en el caso del Estadio Azteca. ¿Considera que haría falta hacer, no sé, alguna modificación al Código Penal para sancionar la reventa o cómo inhibir esta práctica? Una parte es lo federal, porque tiene que ver con los derechos del consumidor. Otra parte es lo local, que sí es una falta cívica el tema de la reventa y no es un delito penal, sino cívico. Pero, bueno, le pregunto porque justo en el Congreso ya hay una propuesta del PAN para castigarlo penalmente, dado lo que aconteció este fin de semana. Sí, digo, habría que revisarlo, tienen que revisarlo los diputados, las diputadas. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad de la empresa, porque no solamente es el revendedor que está cometiendo una falla o una falla cívica, sino una infracción, sino la empresa, que es la que vende los boletos, porque ahí lo que se presentó no solo fue un caso de reventa, sino un caso en donde la empresa pues tuvo fallas, y ahí pues tiene que entrar la Profeco a revisar. Apareció en los medios que va a haber multas, pero pues sí tiene que haber un resarcimiento a aquellas personas que fueron defraudadas. Gracias, doctora. Y secretario, saber si me podrá detallar sobre la propuesta o las propuestas de los habitantes de Xochimilco respecto ya a esta cancelación de las obras de drenaje. Usted justo había comentado, el punto más importante es resolver esta problemática, pero pues obviamente sin tener el desacuerdo de los vecinos. ¿Cuáles son las propuestas de ellos para resolver estos problemas del drenaje? Pues hay una mesa que está abierta y de hecho esperamos vernos pronto en estos días para analizar los diversos temas. Se resolvió una parte que le interesaba a los vecinos de San Gregorio, en el sentido de que una obra no pasara por el territorio de San Gregorio, y por otro lado, sin embargo, queda claro que tiene que rediseñarse la obra para ayudar a los habitantes y productores que se encuentran en la zona de Caltongo y alrededores. Entonces, se va a seguir viendo con habitantes de San Gregorio en la mesa que tenemos las diversas alternativas para las obras. También se va a analizar con ellos lo del tema del colector de San Pedro Atocpan, y también vamos a estar en contacto con vecinos de Santa Cruz Acalpisca para el mismo tema, que es de su interés, que es otro pueblo de Xochimilco, pero vamos a estar trabajando en mesas y con diálogo para ver las diversas alternativas. Considerando que ya había un avance importante, ¿con cuánto se le va a indemnizar a la empresa que estaba encargada de estas obras? ¿O ya hablaron con ellas, están dispuestas a esperar a que se redirijan las obras a otra zona? ¿Ellas mismas se volvería a licitar? El sistema de aguas está viendo todo ello, está trabajando en ese sentido. No tendrían por qué indemnizarse, son recursos públicos. Entonces, se hace una revisión del proyecto, si es el caso, y si no, pues
se suspende la obra y se reinicia el próximo año a partir de una nueva licitación. Pero no tiene por qué indemnizarse a ninguna empresa, es una obra pública. Gracias. La última pregunta es de Cintia Stettin del Heraldo. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Pues esta semana es decisiva para aprobarse el paquete económico para el próximo año de aquí de la Ciudad de México. Comentar, bueno, no sé su opinión, si cree que pues por todo este tema de la orden de aprehensión en contra del coordinador del PAN, el PAN busque en el Congreso pues sabotear esta aprobación del paquete económico. ¿Usted daría un llamado al PAN a que pues sea responsable? No, los diputados son muy responsables. No necesito hacerles llamados. ¿Ni a los del PAN? No. Va a haber una muy buena aprobación. No hay ningún problema. Y justo en eso, ¿usted qué le diría a los diputados que se apruebe tal cual lo mandó la secretaria de Finanzas? Sí, ha habido ya reuniones con las distintas fracciones y realmente están de acuerdo la gran mayoría de los diputados y diputadas. Entonces los combinaría no solo a los del PAN, sino a todos los diputados a que se apruebe tal cual lo mandó el gobierno. Así va a ser, porque la mayoría está de acuerdo. No va a haber cambios entonces. No. Perfecto. Esencialmente va a ser el mismo presupuesto. Perfecto. Y ley de ingresos. Muchas gracias, doctor. Concluimos. Contra estos conciertos de corte neonazi que se registraron en la Ciudad de México, solo quisiera preguntarle su opinión sobre esta acción que realizó el partido y también preguntarle, ya sea que quiera responder el secretario de Gobierno, qué acciones se han tomado también del Gobierno central para atender esta situación, toda vez que se prevé que haya más conciertos de este tipo en la Ciudad de México, incluso el próximo año. Por favor. Pues tiene que valorarlo la Fiscalía si es que hay algún asunto penal vinculado. Yo creo que lo más importante aquí es la ciudadanía. ¿En qué sentido? Pues que esta es una ciudad de derechos, de libertades, y no creo que haya muchos seguidores de estos grupos fascistas. No, pues hay libertad para que hagan estos eventos. En caso de que haya una denuncia de algún vecino o penal, pues que lo valore la Fiscalía. Pues desde mi punto de vista no estoy de acuerdo, pero la ciudad no tiene, no hay una ley que los prohíba. Concluimos con la sesión de preguntas y A respuestas. menos que haya un asunto ya directo de discriminación, que sí es un delito penal. Sí. Ah, sí, porque casi nadie lo puso en los medios. Estos días hubo un festival de Los Pilares. El día de ayer se presentaron los coros de Los Pilares, que son realmente miles de niños, niñas, jóvenes que participan, para que nos ayuden ahí a difundirlos. Con la Filarmónica. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Ajá. Son unos corruptos. Aquí no hay persecución política, es un asunto de corrupción. O sea, 264 pisos ilegales, contratos con empresas fantasma. Pues ¿dónde está la persecución política? Se llama corrupción.
Imagínense si sobre la corrupción la Fiscalía estuviera haciendo cálculos políticos. Cero impunidad. Eso es lo que pide la ciudadanía. Cero impunidad a la corrupción. Entonces ellos quieren tapar sus corruptelas, pues no, están a la luz de todo el mundo. Gracias. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos.